Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gas Renovable, en concreto el número 23. Hoy vamos a hablar de la instalación de una planta de biogás en el municipio de Llíria, Valencia, una planta impulsada por Enagas Renovable desde la plataforma de Green Vector, un proyecto que ha generado debate, inquietudes y preguntas por parte de algunos vecinos del municipio y de los municipios colindantes. De hecho, dicha planta de biogás estaría muy cerca de donde me encuentro en estos momentos, de donde vivo y trabajo. Desde gasrenovable.com queremos dar visibilidad a este proyecto, y no para convencer a nadie, sino para explicar con claridad qué es y qué no es, cómo se ha planteado, qué medidas incorpora y qué canales existen para informar y resolver dudas. Nos acompaña Raquel Martínez, responsable de licencia social en Enagas Renovable. Raquel es la persona que coordina la relación del proyecto con la ciudadanía, las entidades locales y el territorio. Con ella hablaremos de transparencia, de cómo se gestionan los residuos, del impacto en el tráfico, de los temidos olores, de las garantías medioambientales y también, y mucho, de los beneficios que una instalación de estas características puede aportar cuando se integra como es debido en su entorno. El motivo de esta conversación es poner la información encima de la mesa, con respeto, rigor y escucha, porque la energía del futuro solo funciona si se construye con las personas y no solo para ellas. Buenos días, Raquel, y bienvenida a nuestro podcast. Buenos días, Yolanda. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en tu podcast. Pues es un verdadero placer tenerte aquí hoy, Raquel. Vamos a empezar. Raquel, cuéntale a la audiencia y cuéntame a mí, en palabras muy sencillas, en qué consiste exactamente el proyecto de Green Vector y proyecto que está impulsando en Llíria, en la provincia de Valencia. Muy bien, pues el proyecto que desarrollamos junto con Genia Bioenergy bajo la plataforma de Green Vector, TGV, como le solemos llamar, consiste en la construcción y en la operación de una planta de biometanización que permite valorizar residuos orgánicos, como son los agroganaderos o los de la industria alimentaria, en un gas renovable cuyas características son iguales que las del gas natural que consumimos en casa, pero al ser de origen renovable permite desplazarlo y descarbonizar usos como la calefacción y el transporte. Además, es un proceso que generará un subproducto que puede ser transformado en un fertilizante orgánico y que puede contribuir a la economía circular y a la reducción del uso de abonos químicos. Todo ello se realiza de forma limpia y segura. Un poco para entenderlo, muy llanamente es como una gran barriga ecológica que transforma los desechos en algo útil para todos, ¿vale? En este sentido, nos gustaría aclarar que las plantas de biometano tienen un largo recorrido en Europa. Eh, Creo que hay del orden de más de 1.700 plantas en funcionamiento, ya que su objetivo es ofrecer una alternativa para la gestión sostenible de los residuos y contribuir al desarrollo de la descarbonización y a la economía circular. Raquel, para concretar y para reforzar lo que has dicho para la audiencia, los residuos que se van a gestionar son de origen agroganadero y agroalimentario. Correcto, correcto. Por, Lo- sí, por sí, descartar, ¿eh? Por descartar otro tipo de residuos y que la ciudadanía se quede tranquila. sí, son residuos no peligrosos, son residuos agroganaderos y de la industria agroalimentaria de la comarca. O sea, nuestro planteamiento es que sea una planta de la comarca para la comarca, ¿vale? Entonces, los residuos que procedentes de esa agricultura, de la ganadería y de esa industria agroalimentaria están localizados a menos de 50 kilómetros de la planta. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos? Nada, dos o tres ejemplos de ese tipo de residuos. Pues mira, estamos hablando de residuos como el estiércol, como los purines, em, son derivados de los residuos de los trabajos de campo
Y a lo mejor Esa de fue la algu respuesta. de alguna industria de agroalimentación, pues, por ejemplo, si una industria utiliza frutas y verduras para enlatarlas, Correcto, imagínate, me lo estoy inventando, porque no caigo ahora de ninguna cerca, pues, todos los residuos orgánicos que de normal se tiran y se desperdician, pues, podrían servir. efectivamente. Muy bien. Todos esos residuos que no pueden ser utilizados en esas industrias conserveras y demás, pues son los que nosotros, tendríamos entrada en la planta de biometanización. Como podemos comprobar, pues todo, es materia orgánica desechada totalmente inocua. No hay nada tóxico ni nada peligroso. Correcto. Además, es que no está permitida la entrada de residuos peligrosos en la instalación. Estupendo. Pues seguimos. En algunas conversaciones vecinales, Raquel, se ha escuchado hablar de macroplanta. ¿Qué dimensiones y capacidades reales tiene el proyecto? Es un discurso que es bastante habitual entre la queja social, la utilización de ese concepto de macroplanta. La planta de biometanización de Giria está diseñado para gestionar alrededor de 160.000 toneladas anuales de esos residuos orgánicos que comentábamos previamente. Esos residuos se transformarán en una energía renovable equivalente al consumo eléctrico de unos 8.500 hogares. Por tratar de diferenciar ese concepto de macroplanta, em, nuestra instalación estaría considerada con una capacidad media, ¿no? Incluso podría ponerte ejemplos de capacidades de tratamiento mucho superiores, como en Italia o en Dinamarca, donde en este último país hay cerca de 200 plantas que procesan unas 400.000 toneladas anuales, disculpa, incluso existían instalaciones que superan las 900.000 toneladas al año, con lo cual, un poco para tratar de tranquilizar a la población que ese concepto de macroplanta no es el adecuado para poder diferenciar este tipo de instalaciones, ¿no? O sea, estamos viendo que la capacidad de tratamiento es significativamente inferior a los proyectos europeos. Entonces, podríamos decir, Raquel, que estas 160.000 toneladas están, digamos, equilibradas para absorber, porque ya habréis hecho vuestros estudios, la materia agroganadera y agroalimentaria que se genera, como bien has comentado, alrededor de la zona en un radio, pues como has dicho tú, de unos 50 kilómetros. O sea, todo va a ser local, muy local. Correcto, correcto. Al final, este tipo de proyectos se implantan en el territorio bajo unos estudios muy detallados de disponibilidad de residuos. O sea, no puedes desarrollar este tipo de instalaciones en una zona donde no hay residuo, porque la logística para poder traerlos no sale rentable en el proyecto, ¿no? Cuando entiendo otros miedos que pueda haber en la población, en la que pueden decir, es que me van a traer residuos de otras provincias muy lejos. No sale rentable para el proyecto. No quiero decir que no suceda, porque puede suceder, pero se trata de hacer proyectos que sean sostenibles, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico, ¿no? Que es un poco ese significado de sostenibilidad. Y estas dimensiones, acordes a la disponibilidad de residuos que hay en la zona, es lo óptimo. Y tiene sentido, Raquel, porque de lo que se intenta es de apoyar al tejido empresarial de la Correcto, zona. Entonces, los residuos se van a ir a buscar a empresas y a ganaderos y agricultores de la zona. No nos vamos a ir efectivamente, a 100 kilómetros más para allá, que digo yo, porque entonces no tendría sentido. efectivamente. Vale, pues vamos a hablar ahora, Raquel, de cómo ha ido la tramitación del proyecto y de esa tan ansiada transparencia que se reclama a la hora de gestionar este tipo de plantas. ¿Qué fases administrativas ha seguido la tramitación de esta planta de biogás en Giria? Pues hablo en concreto de esta planta de Giria, pero para que el público general entienda que es eh, análogo a cualquier instalación de biometano en cualquier provincia. Desde el inicio, en 2021, el proyecto de Giria ha sido sometido a las autorizaciones que dicta la legislación vigente, ya sea a nivel de materia urbanística, con la declaración de interés comunitario, a nivel de calidad ambiental, con la autorización ambiental integrada, a nivel de evaluación ambiental, con el estudio de impacto ambiental. Y todas ellas son obligatorias por ley
y ofrecen todas las garantías de rigor y transparencia. Hablo de transparencia en el sentido de que estos trámites obligan a una fase de información pública donde se pone a disposición del público general toda la documentación vinculada con el proyecto. Durante esta fase, que está regulada por la legislación, cualquier persona o cualquier entidad que esté interesada en el proyecto puede formular las alegaciones que considere necesarias. Todas estas alegaciones, tanto de terceros como por parte de la administración competente, y las respuestas que el promotor elabora para contestarlas, pues son valoradas por la autoridad ambiental antes de emitir esa resolución definitiva. En nuestro caso, la resolución definitiva se emitió el 12 de diciembre del 2024 con la autorización ambiental integrada y puso de manifiesto que es un proyecto viable desde el punto de vista ambiental, que cuenta con las mejores técnicas disponibles del sector en cuanto a su diseño y que ofrece las garantías suficientes de protección para no afectar al entorno. Quiero poner de manifiesto que esta resolución se emite tras, como he dicho anteriormente, desde el 2021 hasta el 2024, hasta finales del 2024, tras un proceso exhaustivo de revisión por distintos organismos públicos. Así de primera mano me vienen a la cabeza la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, la Dirección General de Cultura y Patrimonio, em, la Dirección General de Urbanismo, los Servicios de Infraestructuras Verde y Paisaje, Confederación Hidrográfica del Júcar, la Agencia Estatal de Seguridad y Emergencias, y todos ellos, como órganos competentes en sus materias, pues analizaron el proyecto desde cada una de sus perspectivas y creo que es síntoma de tranquilidad hacia los vecinos en el momento en el que se obtiene esa autorización. Y Raquel, yo como ciudadana o imagínate que soy vecina del municipio, ¿cómo puedo comprobar que todo eso que me has dicho es verdad? Es decir, ¿lo puedo consultar en algún sitio? ¿Todo eso está Pues reflejado en algún sitio? O, sí, en la propia autorización, en el boletín oficial de la provincia, está publicada la resolución de la autorización ambiental y, como todas las autorizaciones, para cualquier tipo de proyecto, no solamente para esto, hay una primera fase de redacción en la que se denomina antecedentes de hecho, en el que se detallan desde el día que se registra el proyecto por la ventanilla de la Generalitat, todos los informes que se han ido requiriendo, todas las fases de consulta, hasta el momento final que se concluye en este 12 de diciembre. entonces, ¿ha estado el proyecto sometido a exposición pública y alegaciones? Correcto, Lo, correcto. lo puedes confirmar. Sí, además, ya te digo que se puede ver en esa fase o sea, en ese documento, en la propia autorización y como te indicaba anteriormente, es un procedimiento regulado por la legislación, o sea, no hay ningún proyecto de esta índole que no salga información pública y además que todos los organismos y cualquier persona interesada puede haber hecho alegaciones que se consideran pertinentes y, por ejemplo, en el caso de Giria, derivados de algunos informes recibidos, se han implementado mejoras en el proyecto, porque es un poco la finalidad de esa fase de alegaciones, como ha sido pues, la incorporación de biofiltros o la reducción de la altura de los digestores para minimizar el impacto visual con el entorno, la definición de los materiales y de los colores de esos digestores para que tampoco supongan un impacto paisajístico, y todo eso ha sido consensuado durante todas esas fases. Es decir, a ver si lo he entendido bien, que durante ese proceso en el que estuvo sometido a exposición pública, recibisteis sugerencias de ciudadanos o de vecinos. Sí, y principalmente organizaciones y los organismos que deben velar por el cumplimiento de todos los condicionantes en los proyectos. O sea que de secretismo nada. A cualquier persona que os diga que lo habéis hecho en secreto o que no lo habéis hecho público, no se sostiene. Pues como puedes, como puedes comprobar de esta conversación, no ha sido así, efectivamente.
Esto lo comento Transparencia total. exacto, esto lo comento porque, bueno, yo sí que he seguido el proyecto de cerca y yo he visto lo que se ha movido en prensa y me he metido en foros y en Facebook y cosas, y he leído cosas que, bueno, que se pueden desmentir fácilmente. Sí, yo De creo que sí. acuerdo. Muy bien. Vamos a hablar de todas esas preocupaciones que tiene algún sector de la población. Una de las dudas más recurrentes, Raquel, es el tipo de residuos que se van a usar, que ya lo hemos comentado en una pregunta anterior. Vamos a profundizar un poco, si te parece, de dónde vienen y cómo se gestionan. Pues, como comentábamos previamente, queremos que sea una planta para la comarca y de la comarca, ¿no? Entonces, la planta de biometanización de Giria, los residuos orgánicos no peligrosos, que va a ser un inciso muy importante en que no son peligrosos, proceden tanto de la agricultura, la ganadería de la zona y de la industria alimentaria. Como te comentaba previamente, el traer, residuos de zonas muy alejadas, al final impacta en el beneficio posterior que tú puedas tener, ¿no? O sea, además de que, hay que contar con un tejido empresarial, de la zona, el tener esos, residuos tan alejados impacta en ese transporte de residuos y finalmente también en, bueno, pues, en el carácter renovable del biometano. Entonces, como te decía previamente, bueno, pues estamos hablando de residuos como estiércoles, como restos de naranjas, restos de las industrias conserveras. Todos esos residuos entran en la planta de digestión, tienen un procedimiento además de aceptación de residuos, o sea que si son residuos que no están autorizados para la entrada en la planta y no cumplen una serie de criterios, esos residuos no son aceptados, ¿vale? Entonces, esos residuos llegan a esas naves de descarga que están cerradas, que están presurizadas y comienza un periodo de digestión anaerobia en la ausencia de oxígeno, de manera que esos residuos van convirtiéndose poco a poco en ese gas que es el biogás y se purifica para obtener un biometano. Raquel, vamos a recordarle a la audiencia qué es lo que pasaría con esos excrementos y purines de animales si no se llevaran a una planta de biogás. ¿Dónde los esparcen y los tiran los ganaderos y los agricultores? Bueno, pues a día de hoy, pues muchos lamentablemente no tienen otra opción que esparcirlos en el suelo. Y el problema que tenemos con esto es que es una de las principales vías de contaminación por nitratos que tienen los acuíferos y por tanto en este país, que además tenemos una gran dependencia y una necesidad de agua, pues llega el momento en el que pues, muchas fuentes de agua pues, están contaminadas por esos nitratos derivados, ¿no? de esos excrementos que se echan sin ningún tipo de control. Es que esto es muy importante que la audiencia lo tenga claro porque bueno, gran parte de la población no sabe que esos excrementos, de no llevarse a una planta de biogás, se están esparciendo por ahí por los campos. Y eso, señores, sí que huele y sí que contamina aguas y suelos. Así que mucho mejor gestionarlos a través de una planta de biogás. Vamos a seguir, Raquel, con otra preocupación importante. El tráfico de los camiones, el trasiego, de residuos para arriba Ujú. y para abajo. ¿Cómo habéis calculado este tráfico de camiones? ¿Qué impacto real va a tener y qué medidas habéis adoptado? Pues al final, como bien decías al principio, este tipo de instalaciones tiene muchos estudios detrás, ¿no? Entonces, el diseño de la producción del biometano pues va asociado también a esta disponibilidad de residuos y, por lo tanto, al final deriva, ¿no? en ese cálculo de camiones. Al recinto está previsto que accedan aproximadamente unos 40 camiones diarios, todos tienen rutas reguladas y un acceso exclusivo que realiza desde la carretera CV35. En este sentido, la policía local de Giria ha autorizado un camino de entrada y otro de salida, de modo que los vehículos no crucen zonas urbanas, ¿vale? La ruta logística
se ha diseñado para cumplir con la normativa vigente y de esa manera pues evitar el tránsito de vehículos por esos núcleos urbanos. La circulación se tiene que ajustar, como no puede ser de otra manera, a disposiciones legales a nivel estatal, autonómico y municipal en materia de límites y de restricciones con el fin de garantizar la seguridad vial y evitar las molestias a la población. Otra de las preocupaciones que tiene la población es cómo son, qué tipo de vehículos son, ¿no? Ya no solamente el número, pues son para los residuos que tienen una característica líquida, pues se emplean cisternas estancas y el resto de residuos acceden mediante camiones bañera cubiertas y todos los vehículos están dotados con sistema de localización GPS para conocer exactamente su trayecto, ¿vale? Con lo cual, creemos que es la mejor garantía para poder tranquilizar a la población en cuanto a que los camiones que recepcionan, o sea, que nos recepcionan esos residuos no atraviesan núcleos urbanos. Es decir, Raquel, que ningún vecino de Giria vería ninguno de los camiones de la planta cruzar su pueblo, su municipio. Correcto, correcto. Estupendo. Pues nada, ahora vamos a meternos de lleno con una de las preocupaciones, diría que es la preocupación estrella, esa que siempre estamos en redes sociales escuchando, el tema de los olores, que preocupa especialmente a la población. ¿Qué medidas habéis previsto para tratar el tema de los olores, para que no huela? A ver, la planta contempla diversas medidas para evitar esa generación de olores y molestias a la población, siempre desde la perspectiva, como bien indica la autorización ambiental integrada, de la adopción de las mejores técnicas disponibles en cada etapa del proceso. Por ejemplo, todas las operaciones de descarga de residuos se realizan en naves cerradas en depresión, con sistemas de captación de aire y desodorización y un filtrado de aire que elimina los compuestos odoríferos. Además, se cuenta con depósitos estancos, filtros de carbón activo y unos equipos de desulfuración para evitar la generación de partículas odoríferas al exterior. Una pregunta, Raquel, esto ya es cosecha propia. Yo sí que he visitado una planta de biogás, ¿vale? Puedo hablar con Ujú. propiedad, pero en cualquier caso, si en algún momento que tendría sentido, vamos a ver, es de sentido común, se oliera a algo un poquito, en ningún momento sería de una intensidad como para que inundara el municipio y digamos que los olores llegaran a las casas de los vecinos. En ningún caso. En ningún caso. Entendemos que no. Además, las características de la instalación y teniendo en cuenta las posibles afecciones en el entorno, el órgano competente ha decidido en la resolución de la autorización ambiental integrada que tenemos que contar con un plan de gestión de olores en la que em, evaluar durante la operación de la instalación, pues aquellas operaciones susceptibles, ¿no? de poder generar esa molestia. Además, hemos realizado eh, modelizaciones con expertos de manera que tenemos la seguridad, porque así lo ha acreditado una empresa que especialista en la materia, que esos olores, en el caso de producirse, no llegarían a los municipios. Tema aclarado, Raquel. A mí me ha quedado, vamos, cristalino. Vamos a por otra preocupación. Miedo a vertidos o a contaminación. Raquel, ¿qué sistemas de seguridad ya lo diré, monitorización, ¿vale? Ambiental incorpora la planta? Pues como venimos comentando, el diseño de la planta responde a los más altos estándares europeos de sostenibilidad y control ambiental, porque ha incorporado las mejores técnicas disponibles del sector. Para empezar, la planta no contempla vertidos al exterior, o sea, no hay vertidos al medio ambiente. Está diseñada desde una perspectiva de vertido cero, de manera que todos los efluentes que se generan en el proceso sean reutilizados dentro del proceso para evitar que salgan al exterior o, por otro lado, pues para evitar ciertos consumos líquidos que
que generen un gasto, ¿no? De esta manera, pues la planta está diseñada con sistemas de impermeabilización, contención y seguridad para evitar cualquier fuga. Además, derivado de un requisito impuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar, instalaremos piezómetros de control para monitorizar periódicamente el estado del suelo y de las aguas subterráneas y confirmar de esta manera la ausencia de contaminación. Otra de las medidas, entre otras, porque la autorización ambiental integrada, para quien no la conozca, estamos hablando de más de 90 páginas de requisitos ambientales que ponen de manifiesto el diseño de la instalación y todas las medidas que se tienen que contemplar y entre ellas, pues implantar un sistema de gestión ambiental, como te comentaba al principio, un plan de recepción y aceptación de residuos, de manera que nos podamos asegurar que solo los residuos adecuados son los que pueden entrar al proceso y entre otros, por ejemplo, pues un programa de monitorización de emisiones atmosféricas conforme a los requisitos que marca la autorización. Y sobre esto me parece muy importante detallar que todos estos condicionantes ambientales que se han impuesto en la autorización deben ser cumplidos y analizados por parte de un tercero autorizado en la materia y además reportados periódicamente a la administración competente. O sea que mayor transparencia yo creo que y seguridad, yo creo que no podemos ofrecer. Pues para que conste, Raquel, hace unas semanas entrevistamos a una profesional que trabaja en la seguridad de plantas industriales, de plantas de biogás, y nos confirmó que la normativa y la legislación en España medioambiental era de las más exigentes de Europa, que podíamos estar bien tranquilos, que se exige muchísimo. Sí, Con sí, lo cual, sí, sí. puedo dar fe de ello no solo para este proyecto, para cualquiera de los proyectos que tramitamos todos los promotores de este sector. Eh, Cuando un proyecto obtiene una autorización ambiental integrada, es síntoma de que las cosas se han diseñado bien y que además se refuerza todos los controles ambientales que la autoridad entiende que deben contemplarse. Pues conclusión para esta pregunta, cero riesgo contaminante, queridos oyentes. Ese miedo descartado. Vale, pues ahora te quiero preguntar, Raquel, que cuando la ciudadanía escucha planta de biometano, enseguida piensa automáticamente en basura. ¿Puedes aclararnos la diferencia? Yo creo que es un tema asociado a vertederos, ¿no? O sea, yo creo que cuando la gente piensa eso, se piensa que es como, bueno, pues una instalación, un vertedero de residuos y son conceptos diferentes. Una pinta de biometano como las que propone de Green Vector, ¿no? TGV, es una instalación limpia donde los materiales considerados subproductos orgánicos, como hemos comentado, las deyecciones animales o los restos de la industria alimentaria, gracias a un proceso natural que tiene lugar en los circuitos cerrados, en esos digestores en ausencia de oxígeno, se convierte en productos energéticos y agronómicos como son el biometano, que sustituye al gas natural porque es un gas de origen renovable y se obtienen una serie de enmiendas orgánicas que tienen un posterior uso agronómico directamente en el suelo y este tipo de plantas pues, se consideran una solución de residuo cero, ¿no? Porque todo lo que entra al final se puede reutilizar y se puede aprovechar. Queridos oyentes, las plantas de biogás y biometano no son vertederos. Que quede claro. Efectivamente. Pues vamos a hablar ahora de beneficios, Raquel, beneficios ambientales, energéticos, económicos. Quiero que nos hables de qué beneficios, vamos a empezar por los ambientales si quieres, aporta esta planta o aportará esta planta de biogás. Pues es importante señalar que uno de los objetivos de la instalación eh, es evitar la generación de gases de efecto invernadero como el metano, que al final es, aunque la gente no lo sepa, 25 veces más contaminante que el propio CO2 y otra serie de gases que se generan de forma natural en cualquier descomposición biológica, ¿no? Como
la que sucede con los estiércoles y purines que comentábamos previamente o con los vertederos. Al final, con este proyecto se estima que se puedan evitar más de 30.000 toneladas de CO2 equivalente al año y el diseño de la planta cuenta con todas estas medidas necesarias para evitar la dispersión de olores al exterior. Yo creo que este tipo de instalaciones, los beneficios ambientales que aportan para la sociedad en general, por un lado es darle una solución a un problema existente como es esa gestión de residuos en el campo, que a día de hoy, como estamos comentando, muchos agricultores se ven obligados a esparcirlos en el suelo y por lo tanto provocar indirectamente una contaminación de acuíferos y de los suelos. Y por otro lado, obtener varios productos como es ese gas de origen renovable y evitar esa dependencia, ¿no?, de gas natural de origen extranjero y la generación de un subproducto que es un abono natural y evitar esos abonos químicos. Bueno, pues no son pocos esos beneficios, No son pocos, la verdad. ambientales. No, no son pocos, porque, los fertilizantes químicos son un grave problema que está, contaminando, las tierras fértiles, las tierras que se utilizan para agricultura y, bueno, y la reducción de gases de efecto invernadero. No vamos a abrir ese melón, pero vamos, Mm, ya sí. está la cosa con esos 2 ya se podía dar por válido, ¿eh? El impacto positivo. Pues seguimos con los beneficios, Raquel. Ahora, beneficios socioeconómicos para el territorio. ¿Qué impacto económico tendrá la planta en la comarca? Empleo, proveedores, actividad local. Pues, la plataforma de Green Vector, que desarrollamos este proyecto, estimamos generar más de 35 empleos, entre directos e indirectos, con prioridad para trabajadores y empresas locales. Yolanda, comentarte que a día de hoy estamos recibiendo a través de la web del proyecto, muchas solicitudes de trabajo, personas muy interesadas en poder participar en el funcionamiento de nuestra instalación y, bueno, pues nos envían sus currículos para poder trabajar con nosotros. Durante la fase de construcción estimamos que crear en torno a unos 25 puestos y una docena más durante la fase de operación y a día de hoy estamos firmando acuerdos de contratación con compañías de la comarca del Camp del Turia para trabajos de todo tipo, para trabajos de obra civil, para el desbroce, para trabajos de mantenimiento y, por ejemplo, suministro de materiales. En este sentido, además colaboramos con el Ayuntamiento de Giria en programas de formación y visitas educativas sobre sostenibilidad y economía circular. Entiendo, Raquel, derivado de las palabras que acabas de pronunciar, que vais a colaborar con cooperativas, agricultores y ganaderos del entorno. Efectivamente, así lo esperamos. La planta aportará también un beneficio concreto para esos sectores estratégicos, ¿no? Como la ganadería y la agricultura o la industria agroalimentaria. Y nuestra intención es tener esas colaboraciones en el día a día. Muy bien, Raquel. Pues ahora vamos a hablar de comunicación con mayúsculas. ¿Qué canales de contacto y de consulta tenéis abiertos para los vecinos o para cualquier ciudadano que quiera informarse y cómo pueden participar? Pues cualquiera que tenga dudas o que quiera informarse, ¿cómo podría acceder a ellos? Pues, Yolanda, desde el inicio del proyecto, la plataforma de Green Vector mantiene una comunicación continua a través de su página web, como te decía. Tenemos también redes sociales, distintos medios de comunicación. Recientemente hemos abierto un canal de WhatsApp dedicado esa comunicación con noticias del sector y de esta manera, pues TGV desea seguir ofreciendo información y respuestas a la población de la comarca de Camp del Turia en línea con las presentaciones públicas realizadas anteriormente en Giria, por ejemplo, la última de ellas que hemos hecho en mayo del 2025, en la que invitamos a los alcaldes de los municipios vecinos. Nuestra disposición de colaboración y de transparencia es total y estamos trabajando para poder desarrollar otra serie de presentaciones
en la comarca para tranquilidad de los vecinos. Y Raquel, ¿cómo vais a mantener la comunicación durante la construcción de la planta y después cuando esté operativa? Pues, para ambas fases, nuestro compromiso, sigue siendo la transparencia y el diálogo y el desarrollo local, ¿vale? Entonces, nuestra intención es continuar a disposición de los vecinos a través de estos canales que comentábamos para resolver las dudas, ya sea a través del buzón que tenemos en la página web, ya sea a través del canal de WhatsApp, resolviendo dudas o las reuniones presenciales que podamos tener con medios y los medios de comunicación. Nuestra intención es crear pues, una comisión de seguimiento local en el que podamos intercambiar pues, inquietudes de la población, novedades de avance del proyecto y, como te decía previamente, estamos obligados por la autorización a reportar, ¿no? Una serie de información ambiental de la planta que estará disponible para cualquier usuario. Pues Raquel, está claro que sois accesibles 100%. Quien os busca os encuentra. Totalmente, pero siempre desde la perspectiva de la colaboración. Sí, sí, sí. Yo compartiré, cuando comparta la entrevista, compartiré vuestra página web. En concreto, de Green Vector tiene entre sus proyectos el proyecto de Liria, de Giria, como se dice en valenciano, y Ujú. ahí para que todos los oyentes puedan acceder a todo esto que comentas. Perfecto, Muy perfecto, te bien. lo agradezco. Pues Raquel, estamos llegando ya al final del podcast y voy a realizarte la pregunta que le hago a todos nuestros invitados. Y es, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a la población respecto a todo lo comentado? Pues yo creo que es un mensaje sincero a la par que sencillo. Nuestra intención es permanecer durante toda la vida útil del proyecto, unos 30 años, generando empleo estable y aportando valor añadido al territorio. Yo creo que es un mensaje de tranquilidad para toda la población y que esperamos que nos reciban cada vez con mayor sinceridad y más ganas de cooperar. Pues me alegro mucho, Raquel, de escuchar estas palabras por parte vuestra y con ellas, con estas palabras dirigidas a la ciudadanía, damos por finalizada la entrevista de hoy. Sabemos que este es un tema sensible y que cuando hablamos del lugar donde vivimos, trabajamos y criamos a nuestras familias, todo lo que afecte a nuestro territorio importa. Por eso es fundamental, ante iniciativas como esta, que existan espacios de diálogo abiertos, que la información sea pública y comprensible y que se cuente con la participación de los vecinos vinculados al territorio. El desarrollo de esta planta no depende solo de tecnología o autorizaciones administrativas, sino de la confianza que seamos capaces de construir entre todos. Y esto se trabaja a través de la escucha, el diálogo y la colaboración, porque la transición energética no es solo una cuestión de kilovatios o infraestructuras, es una conversación sobre cómo queremos cuidar e impulsar nuestro territorio. Gracias, Raquel, por habernos acompañado y por esta sincera conversación. Gracias a ti, Yolanda. Un placer haber mantenido esta conversación. Un abrazo y hasta pronto. Y gracias también, como siempre, a todos los que nos habéis escuchado. Hasta el próximo episodio, un saludo y que tengáis un feliz día.